¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al En 15 de este viernes. Me da muchísimo gusto saludar a Viviana Camacho, que está presentando Sangre Nueva. A ver, Viviana, tengo varias preguntas. Buenos días, Eh, gracias, gracias. eh, Varias preguntas de muchas cosas. Cuento rápido para que quien nos está viendo. Básicamente, esta es la historia de una mujer que su madre se muere inesperadamente y su madre le deja su casa donde se va a vivir con su novio. Eh, pero resulta que la novela tiene que ver con todo lo que esa casa provoca. Su mamá está ahí de mil maneras. Eh, y es esa exploración de una relación, de una infancia, pero también con el padre. Entonces, aunque la mamá está todo el tiempo, quiero empezar por padre, como se le llama, ¿no? Porque de hecho, las primeras páginas quien está más es el padre, ¿no? ¿No? Por todo lo que ha sucedido. Entonces, es realmente sí una relación con la madre, pero una relación con la infancia y la familia no resuelta, ¿no? Así es, sí, es una exploración de la personaje, de la protagonista, de la memoria, de su propia memoria y de cómo vivió su infancia en ese espacio cerrado, como bien dices, que es el departamento, que además parece también un ente vivo, ¿no? Porque está lleno de recuerdos y de manchas y de rasgos ahí que fueron dejando cada uno de sus habitantes en el pasado y Aunque que la eso, mamá era obsesiva en la limpieza, hay que decirlo, pero ahí están. sí. Ahorita vamos a hablar de la fuerza de los lugares. Muy Sí. bien. Y claro, sí, es una indagación sobre la familia, cómo hay distintos tipos de familia y cómo una familia nuclear puede ser un desastre y que también tiene sus momentos de ternura, ¿no? En algunas ocasiones, pero que eso también genera, al menos en la protagonista, pues un cúmulo de cargas que tiene desde la infancia y que de alguna manera cuando regresa al nido, digamos, pues vuelven a surgir y vuelven a salir de maneras muy inesperadas, porque obviamente ya se contaminan, por decirlo así, con su vida adulta. No, le llamas cargas, pero yo digo también hay muchas dudas que va aclarando, ¿no? Es una exploración de su vida anterior que parecía no había hecho, ¿no? Es decir, ¿no? En estos diálogos que vas metiendo a lo largo de la novela, lo que tiene es, esto pasó por esto o pasó por esto. Debí de haber reaccionado así o debí de haber, mi mamá hizo esto porque hizo esto. Es decir, ¿no? En la escena en donde tiene de Alarán con la prima, etcétera, que es una escena que la deja muy marcada, ¿no? Claro, sí, sí, es una, de hecho, qué bien lo dijiste tú, porque en efecto son preguntas que no se había hecho durante una larga temporada de su vida, y cuando se las empieza a hacer, no es necesariamente que encuentre todas las respuestas, sino que va encontrando todavía más preguntas, pero más sutiles, ¿no? Con preguntas que requieren más detalle, que requieren más observación y más profundización, y creo que eso es lo que ella trata de buscar más que una respuesta única o respuestas únicas a cada pregunta, sino más detalle, como poner la lupa justo en esas preguntas que nunca se había hecho. Eh, que te decía que quería hablar de los lugares porque es muy fuerte el poder del lugar, ¿no? Es decir, lo que un lugar, insisto, de una mujer obsesiva con la limpieza, que es su madre, en donde ya va encontrando cosas, pero empecemos por el olor, ¿no? Es decir, hay un aroma, hay un olor que ella no puede rotar más que en su estudio, por cierto, ¿no? Ujú. Pero hay un olor que ahí permanece todo el tiempo, que tiene que ver con su tiempo anterior y con su madre, ¿no? Sí, sí, a mí me interesan mucho todas las cuestiones sensoriales en la vida. A veces como que les prestamos poca atención, pero justo el olor creo que es uno de los sentidos más emotivos y más perdurables en nosotros, en nuestra memoria. Ni siquiera en nuestra memoria que podamos describir el olor. Hay algo que detona algo en el cerebro, en los olores, que es muy poderoso y que sí nos permite viajar a pasados, obtener una imagen, recordar a una persona, una situación. Y yo con el olor quería, pues, enfatizar el hecho de que la mamá no está, pero nunca se ha ido, ni se va a ir, ¿no? Es una presencia, es una especie de fantasma que va a vivir todo el tiempo en ese sitio y que va a acompañar a la protagonista. Pero que también ese recuerdo y ese fantasma la va a cambiar, le va a hacer tomar decisiones, lo tengo que decir, la va a oprimir en algún momento, ¿no? Es Sí. decir, no es un fantasma fácil el de, ¿no? Si su madre no fue fácil, pensaba yo mientras leía, decía,
No, me queda claro por lo que cuenta que su mamá no fue fácil. Dios mío, el fantasma de la mamá a veces es peor, ¿no, Diana? Sí, ¿Eh? sí, sí, no, y claro, y además en este recurso que tenemos muchos de alejarnos, ¿no? Del seno familiar y de distanciarnos y de ser distintos porque justo no se sentía cómoda la protagonista y resulta que poco a poco ese fantasma justamente que no la deja en paz y que es un fantasma obstinado, exigente, que además sigue rascando ahí a la memoria de Cassandra, de la protagonista, pues en efecto lo que hace prácticamente es empujarla a parecerse a lo que menos quería parecerse, ¿no? Y a tomar actitudes que para ella habían sido pues de completo rechazo en la infancia, en la adolescencia, y resulta que también empieza a comprender cosas, como tú dices, porque el fantasma también la obliga a hacerse preguntas. A preguntarse, ¿no? Claro, sí, y a observarse a sí misma, ¿no? A observarse a través de los ojos del fantasma y de ella misma en una realidad que también parece que está fuera de su propio control. Y todo esto metido, y me parece que es muy interesante porque evidentemente entre padre, así lo voy a decir porque así está aquí, entre padre y la mamá de Cassandra, hay una relación eh, que no es sencilla, más bien complicada, de ires y venires, de muchas cosas. Y cuando ella llega a vivir a ese departamento, esa casa, eh, ella piensa que tiene otra relación, pero la relación se empieza a convertir en todo eso que ella veía en aquellos años también y decía, eso está mal, ¿no? Sí, es una especie de continuación de una educación sentimental pésima, ¿no? Porque en efecto todos, pues la primera educación, el primer contacto con el amor, con la tristeza, con la nostalgia, con Con el el trato a odio, las mujeres para nosotros los hombres y con el trato a los hombres para ustedes las mujeres, ¿no? se da desde que nacemos, desde que somos pequeños y a veces es muy difícil observar y darse cuenta que a lo mejor no era tan correcto. Entonces ella obviamente se da cuenta en su momento porque lo padece que la relación no está funcionando y justo por esa herencia genética maldita que todos cargamos dentro, emocional, etcétera, pues empieza a repetir exactamente los mismos pasos. No exactamente igual, pero sí muy No, parecidos, ¿no? no, porque Fernando, digamos, tampoco es el mismo que padre, ¿no? Pero No, es muy interesante cómo vas contando y cómo el personaje empieza, pues ahora sí que empieza a cambiar su visión, o sea, Cassandra empieza a cambiar su visión de Fernando sin que Fernando haga demasiadas cosas diferentes a las que había hecho, ¿no? Tiene más que sí, ver con la influencia de ese departamento del que ella no sale, ¿no? exacto, sí, porque en realidad no es malo como tal, ¿no? No está queriendo hacer daño, ser un tirano como había sido el padre. Él está haciendo lo que es, pero, Y lo que y, hacía antes, ¿no? Según nos enteramos, lo exacto, que ella hacía. Él es el sí, que hacía. Él podía él es estar el de horas siempre. ahí, dice que, es que está escribiendo un libro, ¿no? Sí, pero no, exacto, no pretende ser, en ningún momento es violento ni nada, es lo que es, y de hecho siempre su actuación parece ser que es en el beneficio de ella, ¿no? O sea, nunca está queriendo lastimarla así de manera exprofeso, sino todo el tiempo está tratando de cuidarla, ¿no? Pero ese cuidado, ese aparente cuidado, pues Cassandra se da cuenta en ese espacio que está lleno de ecos que no es el que ella necesita, ¿no? Y que tampoco es el que quiere y que a final de cuentas ni le gusta, ¿no? Dime una cosa, como escritora, Viviana, ¿qué tan complicado es hacer una novela en tan pocos espacios? Es decir, uno piensa en esto a lo mejor cuando ve una película y dice, ah, hicieron una película en un solo espacio, pareció obra de teatro, tal, pero construir una novela con base en personajes muy potentes, pero en un espacio físico tan reducido, porque pues ahí está todo el tiempo, todo está pasando en el mismo lugar, pues, ¿no? Sí, yo creo que debe haber influido mucho la pandemia, porque fue, Mira, sí, no lo había sí, pensado, Viviana. Está escrita en pandemia, está, sí. Ah, mira, ahí sí, está. empezó como un cuento que pretendía hacer esto justo opresivo y hablar de la memoria y cómo en lugares cerrados se puede detonar la memoria y se puede, y obviamente se complementa con la ficción, porque no todos nos acordamos absolutamente de todo y menos de manera precisa, cada quien se acuerda como puede.
Entonces empezó un cuento y luego ya llevaba yo 30 cuartillas y dije, no, pues esto ya no es, quién sabe qué es, pero un cuento no es. Pero yo creo que tuvo mucho que ver, y eso ya lo he reflexionado después, que estábamos en pandemia y que justo, pues todos estábamos, los que podíamos, afortunadamente, pues estábamos encerrados, aislados. Entonces creo que eso también, de alguna manera inconsciente, me ayudó mucho a poder plantear el escenario y la atmósfera. Y aunque le he dado vueltas y fue un poco intencional porque quería terminar aquí, que es, a final de cuentas, sí es una novela sobre una relación entre sobre las relaciones de las hijas cuando las madres se van, a final de cuentas, ¿no? A final de cuentas, esta es una novela de qué se trata la relación entre madre y hija, sí, siempre, pero ¿qué pasa cuando se van y cuando se van inesperadamente? Entre otras cosas, ya no ve el cuerpo de su madre por ciertas razones, etcétera. Pero cuando se van y cuando no se ha resuelto la relación, cualquiera que sea la solución, resolver no quiere decir, ay, se querían mucho y se abrazaban y se daban besos, ¿no? No, que no está resuelta, ¿no? Una relación Sí, entre madre y hija, ¿no? sí, como que quedan muchos cabos sueltos y quedan muchos recuerdos que no se apapacharon lo suficiente o que no se profundizaron lo suficiente y en ese quedar como una hilacha ahí medio descompuesta, ¿cómo se puede componer? ¿Se puede? ¿No? Esa es un poco la pregunta. ¿Qué pasa al final? ¿Se logra? ¿No se logra? Esas preguntas ayudan a salir del círculo vicioso. Más bien creo que el final es una pregunta, ¿no? Yo creo que el final es una pregunta. De hecho, cuando llegué al final decía, no, ¿a dónde me voy? Me dejó así, me dejó en esa pregunta en ese momento. Pero ciertamente, Cassandra, pues seguramente se seguirá preguntando, ¿no? Claro, sí, pero de otra manera, ¿no? La idea es que nos seguiremos preguntando todo el tiempo, pero podemos encontrar distintas maneras de profundizar o de ir a esas preguntas desde otras perspectivas y puntos de vista. Viviana, Sangre Nueva, ya está a la venta, ¿verdad? En todas partes. Ya está Gracias, circulando. la disfruté muchísimo. Felicidades por esto. Pónganse a leer todo el mundo que nos está viendo de verdad. Y además, ya dijo que empezó como un cuento, por eso será que está así. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Gracias. luego. Buenos Buenas días. noches. Hasta luego.